Me llamo Rosa María Hernández, tengo 59 años y durante la mayor parte de mi vida creí que el matrimonio era un pacto sagrado, un compromiso eterno basado en el respeto, la confianza y el amor. Creí que el hombre con quien compartí más de 3 décadas sería mi refugio hasta el último día de mi existencia. Nunca imaginé que el mismo hombre que juró protegerme terminaría siendo quien me humillara, me traicionara y, en cierto modo, me perdiera en el mundo de los juegos de azar. Nací en Puebla, en una familia humilde pero unida, donde nos enseñaron que la familia es lo primero y que una mujer debe ser fuerte, sacrificada y leal. Desde joven trabajé ayudando a mi madre en el pequeño negocio familiar, aprendiendo a ser responsable y a no depender de nadie. Fue allí donde conocí a Javier Morales, un hombre carismático, trabajador y con una sonrisa que hacía sentir segura a cualquiera. Javier era de Ciudad de México, había llegado a Puebla por trabajo y decía que buscaba una vida estable, lejos de los excesos y las malas compañías. Durante los primeros años, fue un esposo atento, un padre dedicado y un compañero que parecía respetar cada esfuerzo que yo hacía por nuestra familia. Juntos construimos un hogar, criamos a 2 hijos, Alejandro y Mariana, y superamos dificultades económicas, enfermedades y momentos de incertidumbre. Yo creía que nada podría romper lo que habíamos construido. Sin embargo, con el paso de los años, algo empezó a cambiar en él. Primero fue casi imperceptible. Una ansiedad constante, un deseo de ganar dinero rápido, comentarios sobre personas que se habían hecho ricas apostando, y una creciente obsesión por la suerte. Javier comenzó a frecuentar lugares donde se hablaba de apuestas deportivas, loterías y, más tarde, casinos. Al principio lo tomé como una simple distracción, algo que hacía para liberar el estrés. Pero pronto me di cuenta de que no era un pasatiempo inocente. Las noches fuera de casa se hicieron más largas, los gastos aumentaron y las excusas se volvieron más frecuentes. Yo intentaba justificarlo, creyendo que solo atravesaba una crisis de la edad o una etapa difícil en su trabajo. Pero la realidad era otra. El juego se estaba convirtiendo en el centro de su vida. Con el tiempo, Javier empezó a endeudarse. Pedía dinero prestado a familiares, amigos e incluso a desconocidos. Yo descubrí algunas de esas deudas cuando comenzaron a llegar llamadas extrañas a casa, voces que preguntaban por él y exigían pagos urgentes. Cada vez que lo enfrentaba, él lo negaba, minimizaba la situación o prometía que todo mejoraría después de un último intento. Quise creerle, porque lo amaba y porque no quería aceptar que el hombre que había sido el pilar de mi familia se estaba convirtiendo en alguien irreconocible. Sin embargo, la situación empeoró. Perdimos ahorros, vendimos objetos de valor, y aún así las deudas seguían creciendo. Una noche, Javier regresó a casa con una expresión que jamás olvidaré. Tenía los ojos cansados, la voz temblorosa y un silencio que me hizo sentir un frío en el alma. Me dijo que necesitaba hablar conmigo, que había cometido un error grave, uno que cambiaría nuestras vidas para siempre. Pensé que se trataba de dinero, de una deuda enorme o de un problema legal. Jamás imaginé la magnitud de lo que estaba a punto de escuchar. Me confesó que, en una mesa de juego, en un intento desesperado por recuperar lo perdido, había hecho una apuesta imposible, algo que según él fue impulsado por la presión, la desesperación y el miedo a los acreedores. Dijo que había apostado todo lo que le quedaba incluida su palabra, su honor y, simbólicamente, a mí. No fue una apuesta literal en la que me entregara como un objeto, pero la forma en que lo contó hizo que sintiera como si hubiera sido tratada como una moneda más, como una ficha en una mesa de casino. Me sentí humillada, traicionada, despojada de dignidad. En su mente, había llegado al punto de arriesgar la estabilidad de su esposa, su familia y su hogar por una ilusión de dinero rápido. Esa noche lloré como nunca antes. Sentí que mi vida se derrumbaba, que los años de sacrificio, amor y entrega habían sido pisoteados por la adicción y la irresponsabilidad. Mis hijos, al enterarse, reaccionaron con furia y tristeza. Alejandro quería enfrentarlo, Mariana no podía dejar de llorar. Yo, en medio del caos, trataba de mantener la calma, recordando los valores con los que fui criada y preguntándome en qué momento nuestra historia se había desviado de este modo tan cruel. La vergüenza se apoderó de mí. En nuestra comunidad, la reputación lo es todo, y la idea de que mi esposo hubiera llegado a tal extremo me hacía sentir expuesta, juzgada y marcada.
Comencé a evitar reuniones familiares, eventos sociales y conversaciones incómodas. Pero el dolor no desaparecía, por el contrario, crecía con cada recuerdo, con cada mirada al pasado, con cada pregunta sin respuesta. Javier intentó justificarse, diciendo que nunca quiso hacerme daño, que fue una decisión impulsiva, que estaba cegado por la desesperación. Pero sus palabras ya no tenían el mismo peso. La confianza se había roto, y con ella, la imagen del hombre al que había amado durante tantos años. Me encontré atrapada entre el deseo de proteger a mi familia y la necesidad de protegerme a mí misma. Empecé a cuestionar todo. Mi matrimonio, mis decisiones, mis sacrificios, mi identidad como mujer. ¿Quién era yo, después de todo lo que había pasado? ¿La esposa fiel que perdonaba todo, o una mujer que debía levantarse y recuperar su dignidad? Mientras luchaba con estas preguntas, la situación económica se volvió crítica. Los acreedores presionaban, los ahorros se habían agotado y la incertidumbre se convirtió en parte de nuestra rutina diaria. Sentí que cargaba sobre mis hombros el peso de decisiones que nunca tomé. Javier, consumido por la culpa y la vergüenza, comenzó a aislarse, cayendo en una profunda tristeza que rozaba la desesperación. A pesar de todo, yo seguía sintiendo compasión por él, pero también una herida profunda que no sabía si podría sanar. En medio de esa tormenta emocional, tomé una decisión. No permitiría que la adicción de mi esposo destruyera por completo mi vida. Decidí buscar ayuda, hablar con consejeros, apoyarme en mi fe y en la fuerza interior que siempre había tenido, aunque a veces olvidara. Sabía que el camino sería largo y doloroso, pero también comprendí que debía reconstruirme, incluso si eso significaba enfrentar los recuerdos más oscuros de mi matrimonio. Aún no sabía qué futuro nos esperaba, ni si podría perdonar alguna vez lo que Javier había hecho, pero tenía claro que esta historia no terminaría con mi derrota. Porque aunque él creyó que podía apostarme en su desesperación, yo sabía que mi valor no dependía de sus errores ni de su adicción. Esta era solo la primera parte de un camino lleno de dolor, aprendizaje y, tal vez, redención. Después de aquella noche, nada volvió a ser igual en nuestra casa. El silencio se convirtió en un huésped permanente, pesado, incómodo, cargado de reproches no dichos y lágrimas contenidas. Cada rincón del hogar, que antes representaba seguridad y unión, empezó a recordarme la traición, la humillación y la fragilidad de la vida que yo creía estable. Javier caminaba como una sombra, con la mirada baja, evitando mis ojos, como si enfrentarlos fuera demasiado doloroso o vergonzoso. Yo, en cambio, sentía una mezcla de ira, tristeza y una profunda decepción que me atravesaba el pecho cada vez que lo veía. Mis hijos intentaban apoyarme, pero también estaban heridos. Alejandro, el mayor, no podía ocultar su resentimiento hacia su padre. Mariana se refugiaba en el silencio, tratando de procesar el golpe emocional que había sacudido nuestra familia. En Puebla, donde las apariencias y la reputación tienen un peso enorme, los rumores comenzaron a circular. Algunos vecinos susurraban, otros miraban con lástima, y no faltaban quienes juzgaban sin conocer toda la historia. Yo sentía que cargaba una marca invisible, como si el error de mi esposo fuera ahora una mancha en mi propia identidad. Con el paso de los días, los problemas financieros se hicieron más urgentes. Las deudas no solo amenazaban nuestra estabilidad económica, sino también nuestra tranquilidad y seguridad. Hubo llamadas insistentes, visitas incómodas y advertencias veladas que me hacían temer por el futuro de mis hijos. Decidí tomar control de la situación. Volví a trabajar a tiempo completo en un pequeño negocio local, ofreciendo mis habilidades en costura y repostería, haciendo todo lo posible por generar ingresos y reducir la dependencia de Javier. Fue humillante sentir que debía reconstruir lo que él había destruido, pero también fue un acto de fortaleza que me recordó que aún tenía poder sobre mi vida. Javier, presionado por la culpa, prometió dejar el juego y buscar ayuda. Aceptó asistir a un grupo de apoyo en Ciudad de México, donde otras personas compartían historias similares de adicción, pérdida y arrepentimiento. Durante un tiempo, quise creer que el cambio era posible. Observé su esfuerzo, sus intentos por recuperar nuestra confianza, sus lágrimas de remordimiento. Pero la herida seguía abierta, y cada recuerdo de aquella apuesta simbólica me hacía sentir como si mi dignidad hubiera sido puesta en riesgo una vez más. Hubo momentos en los que pensé en dejarlo, en comenzar una nueva vida lejos de su sombra y sus errores.
Sin embargo, los años compartidos, la historia construida y el miedo a lo desconocido me mantenían en un constante conflicto interno. ¿Era correcto abandonar a un hombre que estaba intentando redimirse, o debía priorizar mi propia paz y bienestar? Mientras lidiaba con esas preguntas, comenzaron a surgir revelaciones que complicaron aún más la situación. Descubrí que Javier no solo había apostado dinero y bienes, sino que también había utilizado mi nombre para garantizar préstamos, comprometiendo legalmente parte de nuestros recursos. Aquello me hizo sentir utilizada, engañada y profundamente herida. La sensación de haber sido tratada como una extensión de su desesperación me resultaba insoportable. Decidí enfrentar la situación con valentía. Busqué asesoría legal, hablé con expertos financieros y empecé a informarme sobre mis derechos como esposa y como mujer. Fue un proceso difícil, lleno de términos complejos y decisiones dolorosas, pero también fue un despertar. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba recuperando el control de mi vida. A nivel emocional, atravesé una montaña rusa. Hubo días en los que me invadía la nostalgia por los años felices, por el Javier joven que conocí, por la ilusión de un matrimonio eterno. Otros días, la rabia me consumía, recordándome que había sido traicionada de una manera que jamás imaginé posible. Mis hijos también vivían su propio duelo. La pérdida de la imagen idealizada de su padre y la necesidad de redefinir su relación con él. En medio de este caos, la fe se convirtió en uno de mis refugios. Asistí a la iglesia con más frecuencia, encontrando consuelo en la oración y en las palabras de otras mujeres que habían atravesado experiencias similares. Comprendí que no estaba sola, que muchas familias habían sido afectadas por las adicciones, las malas decisiones y la fragilidad humana. Esta red de apoyo me dio fuerzas para seguir adelante, para no rendirme ante la vergüenza ni ante el dolor. Un día, Javier regresó de una de sus reuniones de apoyo con una noticia inesperada. Dijo que había conocido a personas que, como él, habían tocado fondo, pero que estaban logrando reconstruir sus vidas. Me habló de segundas oportunidades, de responsabilidad, de la importancia de asumir las consecuencias de sus actos. Vi sinceridad en sus palabras, pero también noté el peso de la culpa que aún cargaba. A pesar de sus esfuerzos, la relación entre nosotros seguía marcada por la desconfianza. Cada conversación se sentía tensa, cada intento de acercamiento estaba lleno de precaución. Me preguntaba si alguna vez podría volver a verlo sin recordar aquella noche, aquella confesión que había cambiado mi percepción para siempre. Mientras tanto, la comunidad seguía observándonos. Algunos amigos se alejaron, incapaces de comprender la complejidad de nuestra situación. Otros se acercaron con palabras de apoyo y consejos bien intencionados. Yo aprendí a distinguir entre la compasión genuina y la curiosidad morbosa. Poco a poco, empecé a compartir mi historia con otras mujeres, no como una víctima silenciosa, sino como alguien que buscaba transformar su dolor en fortaleza. Cada vez que contaba lo ocurrido, sentía que liberaba una parte del peso que llevaba en el corazón. Sin embargo, el verdadero desafío aún estaba por llegar. Una tarde, recibí una llamada que cambiaría nuevamente el rumbo de mi vida. Era de un hombre que afirmaba haber estado presente la noche de la apuesta en el casino. Su voz sonaba fría, distante, y sus palabras despertaron en mí un temor profundo. Dijo que había asuntos pendientes, decisiones que Javier había tomado bajo presión y que ahora tenían consecuencias que no podían ignorarse. Sentí que el pasado volvía a alcanzarnos, amenazando con desenterrar heridas que aún no habían sanado. Esa llamada marcó el inicio de una nueva etapa de incertidumbre, en la que tendría que enfrentar no solo el dolor emocional, sino también las repercusiones sociales y personales de los actos de mi esposo. Sabía que el camino que tenía por delante sería aún más difícil, pero también comprendí que ya no era la misma mujer que había sido antes. El sufrimiento me había transformado, dándome una fuerza que desconocía y una determinación inquebrantable de proteger mi dignidad, mi familia y mi futuro. La historia de cómo mi esposo creyó que podía apostarme en su desesperación aún no había llegado a su clímax. Lo peor, lo más doloroso y lo más revelador todavía estaba por venir. Después de aquella llamada, comprendí que el pasado no solo regresa, sino que lo hace con fuerza, exigiendo respuestas, decisiones y, en ocasiones, sacrificios. El hombre que me contactó se llamaba Raúl Castillo, un empresario ligado al mundo de los casinos y las apuestas en la Ciudad de México. Su tono no era amenazante, pero sí firme,
como quien sabe que tiene información suficiente para alterar el destino de una familia entera. Me explicó que Javier había contraído una deuda importante en una mesa de alto riesgo, una deuda que había sido pospuesta gracias a promesas, documentos firmados impulsivamente y acuerdos que nunca debieron hacerse. Lo que más me estremeció fue saber que mi nombre había sido utilizado como garantía moral, como símbolo de confianza, como si yo fuera parte del trato sin haberlo consentido jamás. Sentí una indignación profunda, pero también una determinación que nunca antes había sentido. Decidí no esconderme más. Hablé con Javier, exigiendo toda la verdad, sin mentiras, sin excusas, sin medias palabras. Aquella conversación fue una de las más duras de mi vida. Él, entre lágrimas, confesó que su adicción lo había llevado a perder el control, que había tocado fondo y que había arrastrado consigo a toda la familia. Reconoció su culpa, su egoísmo, su cobardía y su miedo. Por primera vez, no trató de justificarse. Solo pidió perdón. Pero yo comprendí que el perdón no borra las consecuencias, ni devuelve la dignidad perdida. Decidí tomar las riendas de la situación. Me reuní con Raúl Castillo, no como una mujer temerosa, sino como una madre, una esposa herida y una ciudadana consciente de su valor. Le dejé claro que yo no era parte de ninguna apuesta, que mi vida no podía ser usada como ficha, que la deuda era responsabilidad exclusiva de Javier y que no permitiría más humillaciones. Esa reunión fue tensa, llena de silencios, miradas duras y verdades incómodas. Finalmente, logramos un acuerdo legal que protegía mis derechos y los de mis hijos, obligando a Javier a enfrentar las consecuencias de sus actos sin seguir arrastrándonos a nosotros. Sin embargo, el daño emocional ya estaba hecho. La noticia se filtró en nuestra comunidad. En Puebla, los rumores crecieron, las miradas se volvieron más inquisitivas y las opiniones más crueles. Algunos nos juzgaron, otros nos compadecieron, y no faltaron quienes utilizaron nuestra historia como entretenimiento. Yo decidí no esconderme. Empecé a hablar abiertamente de lo ocurrido, no para victimizarme, sino para advertir, para enseñar, para demostrar que la dignidad de una mujer no puede ser negociada ni apostada por nadie. Mis palabras resonaron entre otras mujeres de mi edad, muchas de las cuales habían sufrido en silencio situaciones de abandono, adicción, infidelidad o humillación. Comprendí que mi dolor podía convertirse en una voz para quienes nunca habían sido escuchadas. Mientras tanto, Javier enfrentaba su propia caída. Perdió amistades, respeto, estabilidad laboral y, sobre todo, la confianza de sus hijos. Alejandro apenas le dirigía la palabra. Mariana lo miraba con una mezcla de tristeza y distancia. Él intentó reconstruirse, asistiendo a terapia, buscando trabajo, tratando de redimirse. Pero comprendió algo tarde. Algunas decisiones dejan cicatrices que el tiempo no puede borrar por completo. Una tarde, después de meses de tensión, tomé una decisión definitiva. Me senté frente a Javier y, con una calma que ocultaba años de dolor, le dije que ya no podía seguir viviendo bajo la sombra de su adicción y de su traición. Le agradecí los años compartidos, los momentos buenos, los hijos que habíamos criado, pero también le dejé claro que necesitaba recuperar mi vida, mi paz y mi identidad. No fue una escena de gritos ni de odio, sino un momento de profunda tristeza y aceptación. Me mudé a una pequeña casa cerca del centro de Puebla, donde comencé una nueva etapa. Abrí un pequeño negocio de repostería y costura, convirtiendo mis habilidades en una fuente de independencia. Poco a poco, empecé a sentirme libre, dueña de mis decisiones, orgullosa de haber sobrevivido a una humillación que pudo haberme destruido. Aprendí que el amor no debe significar sacrificios sin límites, que la lealtad no puede exigir la pérdida de la dignidad y que ninguna mujer merece ser tratada como una posesión o una apuesta. Javier, con el tiempo, aceptó su responsabilidad. Intentó reconstruir la relación con sus hijos, pidió perdón en público y reconoció su error ante quienes alguna vez lo admiraron. Aunque nunca volvimos a ser pareja, logramos mantener una relación basada en el respeto y en la memoria de lo que fuimos. Hoy, mirando hacia atrás, entiendo que aquella tragedia fue también un despertar. Descubrí una fuerza que desconocía, una voz que había permanecido callada durante años y un propósito que va más allá de mi propia historia. Si alguien escucha mi relato y decide no permitir que su dignidad sea pisoteada, si una mujer se atreve a levantarse después de una traición, entonces todo el dolor habrá tenido un sentido.
Porque nadie puede ser apostado, nadie puede ser comprado, y nadie merece perderse por los errores de otra persona. Mi esposo creyó que podía perderme en el juego, pero lo que realmente perdió fue la oportunidad de cuidar el amor que tenía. Yo, en cambio, gané algo más valioso. Mi libertad, mi respeto y la certeza de que nunca es tarde para volver a empezar.